día de hoy vamos a ver límites para funciones de dos o más variables. Y yo creo que nada más. Para los que no han terminado su serie, la terminen, estudien. El examen es el próximo jueves a la hora de clase, no se les vaya a olvidar. Traten de entrar a la hora para que tengan todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a ver límites de dos o más variables. Dice, dos o más variables son muy similares a los límites que ustedes ya calculan con una variable. Seguimos las mismas condiciones las mismas condiciones que utilizamos para saber en dónde existen las funciones o las restricciones que ya sabemos para calcular límites. Un ejemplo de ello es cuando tenemos funciones racionales. Nosotros sabemos que el denominador nunca debe de ser cero. ¿Por qué? Porque si no indeterminamos a la función. Entonces, justamente esas restricciones también las utilizamos en funciones de dos o más variables, porque al final del día son las mismas funciones y la única diferencia es que no estamos utilizando una variable, sino que estamos utilizando tres variables, ¿no? Si lo queremos ver así. Entonces, existen dos métodos importantes para sacar estos límites de dos o más variables, y uno de ellos es el método de límites reiterados y otro es el límite por trayectorias. El límite por trayectorias no lo vamos a ver en este curso, pero es para obtener los límites con este método lo que hacemos es parametrizar las funciones. Hay veces que parametrizar es un poco más complicado que utilizar este método que ahorita vamos a ver, porque este método que les voy a mostrar es únicamente evaluar funciones, evaluar la función en el punto que nos dan. Entonces, es más sencillo que transformar las funciones o a parametrizar las funciones. ¿Sí recuerdan qué es parametrizar funciones? Bueno, eso lo debieron de Sí, haber visto en geometría o en álgebra. Que dejamos toda una función en función de ahora sí que de un parámetro que por lo general es el parámetro t o h, y y en teoría es más sencillo. Pero bueno, los límites que vamos a ver, o más bien el método que vamos a ver, es el método de límites reiterados. Entonces, en este método consiste en obtener de una función z igual a f de x igual a y. Acuérdense que esa es la función general, esa es bien importante que se la aprendan. Es como y igual a f de x, pero en este caso es z igual a f de xy, considerando como función solamente la variable x cuando x tiende a algún valor y se toma y como constante. Después se obtiene el límite considerando la función de y x se toma como constante. Entonces la idea es dejar una variable como constante, evaluarla y después evaluar la otra variable y dejar a la otra variable como constante, y de ahí vamos a obtener un valor. Si estos valores son iguales, significa que el límite sí existe en ese punto. ¿Por qué estamos hablando de puntos? Porque tenemos x, y. Entonces, en este caso sí son puntos, porque son valores. Entonces, cuando el límite no es igual,
significa que el límite no existe en ese punto. Es lo que vamos a concluir, pero no significa que no existe en otro. Entonces, es como cuando sacaban límites por la izquierda y límites por la derecha. Si los dos límites eran iguales, significaba que existía el límite, ¿no? Aquí es algo muy similar. La única diferencia es que estamos hablando por puntos o por trayectorias, así ustedes si lo quieren ver. Entonces, lo que vamos a, otra cosa importante es que en estos límites reiterados sí podemos utilizar L'Hopital. Es por ello que también prefiero ver límites reiterados porque hacemos uso de la herramienta del L'Hopital. Recordar que el L'Hopital únicamente aplica cuando tenemos formas indeterminadas. Y entonces, cuando tengamos de este tipo de formas indeterminadas, podemos utilizar L'Hopital como ya sabemos, ¿no? Derivamos numerador y derivamos numerador y ¿cómo se llama el otro? Ya se me fue el nombre. Denominador. Y denominador. Voy a buscar unos ejemplos en donde podamos usar L'Hopital para que vean cómo se utiliza L'Hopital y para que vean cómo sacan los límites utilizando también esta herramienta. Entonces, si los límites son diferentes, se dice que el límite no existe en ese punto. Es lo único que necesitamos saber. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio de grado 2, porque ya sabemos que es de grado 2 porque el máximo exponente son cuadrados. Y tenemos que quieren obtener el límite cuando x, y tiende a -2, -1. Entonces, aplicando el método de límites reiterados, primero voy a sacar el límite cuando x tiende a 2 y entonces el límite de y cuando tiende a -1 lo voy a dejar por fuera. Esto yo lo decido. Si primero quiero sacar x o primero quiero sacar y, es indistinto. Eso ustedes lo deciden. Yo aquí decidí primero sacar x y es el que voy a poner entre llaves. Y entonces lo único que voy a hacer es evaluar el límite en x y a la y la dejo como constante, no la evalúo. Esa la dejo hasta el final. Entonces evalúo primero cuando x tiende a -2, que aquí está. ¿Qué quiere decir? Que donde tenga x le pongo el -2. Simplifico. Y si se dan cuenta, ya me queda mi función únicamente en función de y. Y entonces yo ya puedo evaluar el límite cuando y tiende a -1. ¿Por qué? Porque ya eliminé las x. O no eliminé, más bien ya sustituí a las x. Entonces, ahora sustituyo mi límite cuando y tiende a -1, igual donde tengo y obtengo que vale 14. Pero ese es por un lado. Es como si lo sacamos por la izquierda. Ahora vamos a sacar por la derecha. Entonces, si mi primer límite primero evalué x, ahora para mi segundo límite primero voy a evaluar y. Entonces hago lo mismo, ahora en este caso x se vuelven constantes y voy a evaluar y. Entonces donde tengo y, pongo mi valor de -1, simplifico y entonces ya el límite me va a quedar en función de x. Esta que ya me queda en función de x, ahora sí lo evalúo en x en -2 y obtengo que es 14. Como estos dos límites son exactamente iguales, entonces digo que sí existe el límite en ese punto. Entonces, ustedes van a tener que sacar dos límites para saber si existe el límite en ese punto. Hay veces que en los exámenes se les olvida y únicamente me sacan un valor. Y como sí aparece un valor numérico, me dicen, el límite existe en el punto. Pero no es tanto que aparezca el valor numérico, sino que se tiene que sacar dos límites, como lo sacaban antes, uno por la derecha y otro por la izquierda. Bueno, este es uno muy sencillo, que son polinomios. Recordar que los polinomios no tienen ninguna restricción. Siempre existen los polinomios, no importa el grado. Entonces, es uno de los más sencillos. Y aquí les puse otro ejemplo en donde tengo una función racional.
Y justamente en las funciones racionales, una de las restricciones que sabemos es que, ¿qué? Es que los radicales pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz octava, raíz décima, no permiten los números negativos. Y las raíces impares, es decir, un tercio, un quinto, un séptimo, sí permiten tanto negativos como positivos. Entonces, una de las restricciones en este tipo de funciones es justamente que no acepto números negativos. Entonces, aquí, en este caso, yo decidí primero evaluar a y por lo tanto X es ¿quién? Constante. Entonces evalúo a y ya mi función simplifico y ya mi función me queda en términos de X. Después evalúo en X y ya obtengo raíz de 24. Esta raíz de 24 lo pude haber, ¿cómo se dice? Simplificado más, pero aquí lo que nos importa es el valor. Y saber que el otro límite sea igual. Entonces, no hay tanto problema si no los simplificamos a su máxima expresión. Como en el primero saqué primero a Y, entonces en el segundo forzosamente tengo que sacar a X. Entonces hago lo mismo, pero ahora en lugar de evaluar a Y, evalúo a X. Y después evalúo a Y, porque ya mi función me queda únicamente en y obtengo que mis límites son iguales, y por lo tanto, sí existe el límite en ese punto. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo sacar límites reiterados sin meternos tanto a esa álgebra de parametrizar funciones. ¿Me permiten un segundito? Ay, perdón. Entonces, ¿qué les decía? Que este método es muy sencillo, a menos que nos equivoquemos en evaluar, ¿no? O en simplificar. Pero creo yo que ya a estas alturas ustedes ya superaron esa etapa de equivocarse en evaluar, ¿no? Y es más fácil que se equivoquen en parametrizar una función. Entonces, aparte me gusta este método porque, como les comenté anteriormente, podemos utilizar el L'Hopital, que el L'Hopital es muy importante porque tenemos muchas funciones que se indeterminan en ciertos puntos. Entonces, y la herramienta del L'Hopital, pues justamente nos ayuda a conocer esos límites cuando tenemos funciones indeterminadas. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces les voy a pedir ahorita, les voy a poner un ejercicio de clase para que tengan un límite o dos límites máximo. No quiero avanzar mucho en este tema 4 porque no los quiero confundir luego con la parte de integrales para su segundo examen parcial, que aunque no lo crean mucho se confunden, que luego en lugar de integrar derivan, ¿eh? Y ha pasado. A ver, nada más permítanme un momento. Eh, Les voy a pedir también que vayan haciendo sus apuntes, porque estos apuntes les van a servir para cálculo vectorial, porque hay que recordar que este es antecedente de cálculo vectorial y hay veces que los profesores no se detienen en enseñarles a sacar límites o en derivadas parciales, que es nuestro segundo tema que vamos a ver. Bueno, pasando el examen, derivadas parciales, que es la base de todo el cálculo vectorial. Bueno, permítame un segundo.
A ver, les voy a escribir aquí en una de estas el ejercicio. Bájale tantito, ¿no? Porfis. La función es f de x, y. Ah, no, yo me equivoqué. No, porque no quiere borrar. Entonces, esta es la función y les piden obtener el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2. A ver, obtengan esa. Busco otra, a ver si encuentro otra.
Y terminas en este segundo, por favor. Y ya con eso vamos a terminar el día de hoy la clase. ¿Ya cuánto le salió en el primero? A mí me salió menos 14 quintos. ¿En ambos? Sí. O sea, sí existe. Ujú. ¿Y a los demás? También lo mismo, profe. A Menos mí me salió 14. lo mismo. Menos 14 quintos, muy bien. Entonces, siempre que tengamos estos resultados iguales, siempre hay que poner, por lo tanto, el límite existe en el punto x como menos 2, ¿sí? Porque únicamente estamos sacando el límite en esa trayectoria, si así lo queremos ver, en ese punto. ¿Todos? A ver, háganse que seguramente también va a existir, a pesar de que sea un logaritmo natural. Ahorita les voy a poner, les voy a activar su ejercicio de clase de límites para que suban este trabajo, por favor. ¿Sí? De acuerdo, profe. Ok. Sí, profesora. ¿Alguna duda del tema? No, todo bien. Bueno, ya les activé su actividad. ¿Cuánto le sale en esta? A mí me salió logaritmo natural de 6. ¿En ambos? Sí. Me salió igual. Ok. Entonces, por lo tanto, el límite, ¿no? El límite existe, siempre hay que poner eso, existe en el punto tal, ¿no? En 2,2. ¿Sí? ¿Y todos? Ni por lógica, no iba a Sí, existir. profesora. ¿Por qué? Porque recordar que igual logaritmo natural no permite que números negativos también, ¿no? Tiene restricciones los logaritmos también. Entonces, nuestra trayectoria eran dos positivos y era lo más lógico que existiera el límite. Y en el primer caso también iba a existir porque en donde no iba a existir la función o no existen estas funciones cuando
alguno de estos, cuando el denominador sea igual a 0, ¿no? Entonces ahí tal vez no pudiera existir la función, pero igual en estos, el punto que les di, pues es un punto que no, en donde no interviene el 0. Y tampoco les puse el origen, ¿no? Hay veces que en el origen justo es donde no existe la función, pero en los demás puntos sí. ¿Alguna duda de estos, chicos? No, profesora. profesora. Bueno, entonces, para el día jueves, les voy a pedir, voy a iniciar la sesión 5 minutos antes u 8 minutos antes para que todos a las 11 ya estén, para que les dé tiempo terminar el examen. Y ¿qué otra cosa? Y tengan cargadas sus computadoras, todo el material que vayan a utilizar, ir al baño, etcétera, etcétera. Sus cámaras prendidas, y los que no tengan cámara, pues, o irse a su café internet o a ver a dónde se van con su cámara, para que tengan esa cámara encendida. O muchos le hacen que en su computadora no tienen cámara, pero se conectan con el teléfono. Y es donde ya aparece su imagen, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Creo que nada más. Y en esta semana, entre esta semana y la que sigue, les voy a ir mandando la calificación de su primer examen parcial. Y igual, yo creo que a mediados de mayo ya van a tener la calificación del segundo parcial, que va a ser de integrales, para ya hacer nuestro tercer examen parcial, ¿no? Que lo vamos a hacer el último día de clases, yo creo. Y ver lo de los 15 nos va a final y promedios y todo lo demás. ¿Todos? Sí, profesora. Sí. Ok, Bueno, profesora. entonces nos vemos el jueves, por favor. Maestra, ¿nos podría compartir el apunte de clase? Ese ya lo tenían activado, fue lo de la clase anterior. Viene, Sí, en la, cierto. viene en la parte de hasta abajo que se llama límites. Vale, muchísimas gracias. Ujú. Sí. Ay, bueno, aquí alguien alzó la mano. José Eduardo. Sí, maestra. Carlos. Solo para preguntar, ¿de qué tema a qué tema será el examen? Es todo el tema 3. Ah, muy bien. Gracias. No viene teoría, no les voy a preguntar teoría. Son puros ejercicios. Y bueno, sale. Nos vemos. Estudien, por favor. Bye, Y terminen profesora. terminen su serie también, por favor. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego.